Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal les fue el fin de semana? Espero que les haya ido muy bien a todos, que estén renovados en espíritu, alma y cuerpo. Y aquí estamos con ustedes, graneros de José, para comenzar esta semana. Hoy es día 13, de mayo del 2024 y en España son ahora las 16:33 de la tarde. Así que nada, continuamos con el segundo, hoy creo que lo terminamos, sí, como lo digo, el segundo tomo de mi libro, de mis libros titulados Reflexiones acampados en Gilgal, es decir, se supone que hemos cruzado el Jordán y ahora estamos en esa etapa de reposo donde se circuncidan los corazones y donde se está esperando a que el Señor nos equipe y nos prepare antes de empezar la batalla de Jericó y de Jai y todo lo que venía por delante, ¿verdad? Bueno, pues hoy terminamos con un artículo que se titula Testimonios blanqueados por la luz y donde hay un par de anécdotas personales que a mí me parecen muy suculentas, muy importantes, muy que tienen mucha enseñanza en cuanto a la forma de proceder en la vida práctica cristiana, ¿no? Bueno, pues nada, vamos allá. Testimonios blanqueados por la luz. José. Aquí pusimos la foto, cómo se lavaba la ropa antes, se ponía ahí, incluso me acuerdo yo cuando se tendía en las campas, en los prados, después de que se había metido en añil, en blanco nuclear, o todas esas cosas que le llamaban para que la ropa blanca quedara resplandeciente, reluciente, blanquita, pues se hacía eso, ¿no? Ahí la nota pone: la ropa bien lavada se tiende en la hierba al sol para que se seque y blanquee. ¿Recuerdan el proceso antiguo de lavado y blanqueado de algunas de nuestras abuelas e incluso para algunas de nuestras madres? Creemos que era algo así. Se dejaba la ropa blanca sucia en remojo con jabón y lejía, después se frotaba, restregaba e incluso golpeaba concienzudamente en el lavadero o en la tabla de lavar. Entonces se aclaraba bien en el agua, se pasaba a dejarla sumergida en agua con blanco nuclear, se volvía a aclarar en agua limpia y entonces se tendía en las cuerdas o incluso se extendía sobre la hierba al sol. Sí, al final era la plena y radiante luz del sol lo que hacía resplandecer las prendas blancas, especialmente las sábanas. Salmo 36:9 nos dice: en tu luz veremos la luz. Solamente cuando somos iluminados por la luz del Señor vemos la luz, ¿verdad? Esta historia viene a cuento de la manera correcta en que debemos contar nuestros testimonios, ¿no? A veces contamos nuestros testimonios, pero tenemos algunas tendencias que hay que tratar de corregir. Pues tenemos cierta tendencia a ocultar algunas cosas que nos parecen especialmente delicadas, comprometedoras o vergonzosas para nosotros, y por otro lado tendemos a resaltar aquello que nos hace relumbrar como cristianos comprometidos y usados por Dios, como cuando exaltamos nuestros dones y hazañas en el Señor, entre comillas, ¿no? Sí, es cierto, debemos discernir cómo, cuándo y a quién contamos las cosas. No tenemos que estar contando a todo el mundo a todas horas, ¿no? Para no dañar en algunos casos a los débiles en la fe, ni excitar el morbo de la gente cuando lo hacemos importunadamente. Pero aquí nos referimos a esa tendencia carnal de ocultar o rebajar lo que no nos gusta y a magnificar o exagerar aquello que puede hacernos destacar.
Pensamos, perdón, que lo más correcto, equilibrado al hablar de nuestras andanzas en el Señor, es que siempre procuremos permanecer escondidos lo más posible tras la cruz, para que solo Cristo resalte, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando tengamos que contar cosas buenas o malas, que sea Cristo y no nosotros. Lucas 6:8 decía, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio de la gente. Luego explicaremos esto un poco más. Lucas 6:10. Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Es decir, era una persona que tenía una mano seca, ¿verdad? Se cuenta en Lucas, y el Señor le dice, sal al medio y ponte aquí delante de todos, ¿no? Y ponte en medio. No tengas temor a exhibir ese defecto, ese pecado. Extiende tu defecto, extiende tu pecado, muéstralo bien. Y entonces cuando lo hizo, su mano le fue restaurada. Si queremos restauración, necesitamos confesión, sin miedo, sin temor, sin tapujos. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean repetidas. En cambio, nosotros tenemos que ser valientes y ir a la luz para que el Señor enfoque allí todo lo que en nuestro interior no está correcto y debe de ser cambiado, debe de ser transformado, debe de ser redimido. Estos pasajes de Lucas y Juan pueden ayudarnos a entender algo de lo que tratamos de transmitir en este artículo. El hombre de la mano seca tal vez sería un tanto apocado, retraído, tal vez avergonzado por su defecto físico, más aún teniendo en cuenta que las enfermedades físicas en aquel entonces lo señalaban como pecador o hijo de pecadores. Juan 9:12. Juan 9:2. El Señor discernió el asunto y le mandó levantarse, deja de ocultarte, levántate, para que todos lo vieran bien y además no solo eso, sino ponerse en el medio para que fuera el centro de todas las miradas. Pero Jesús no se conformó solo con esto, sino que le ordenó que extendiera o exhibiera su fea y repulsiva mano seca ante toda la multitud, ese defecto, ese pecado, ¿verdad? En su día estos pasajes a nosotros nos hablaron de la necesidad de no escondernos, de no tapar nuestras vergüenzas, entre comillas. Quienes han sido liberados de la condenación, de la culpa, de la culpa, han experimentado el sacrificio de paz en sus corazones. Es el último sacrificio que viene, ¿verdad? Sacrificio por el pecado, después viene otro sacrificio, ahora no eso, no viene a cuento, y al final viene el sacrificio de paz, ¿verdad? Primero era el sacrificio del pecado, luego era el holocausto, y luego era, pues creo que era así, no sé, ahora perdónenme, pero estoy un poquito descolocado ahí en eso. Bien, el sacrificio de paz en sus corazones y se saben revestidos de Cristo, han sido sanados, no, ya no tienen que esconder nada, saben que Dios les ha perdonado, que Dios les ama, están en paz, están en comunión. Se saben revestidos de Cristo, del nuevo hombre, y no necesitan un bikini de hojas de higuera, pues les cubre la resplandeciente túnica de lino blanco de la justicia de su Señor. Son nuestras propias justicias, nuestras hojas de higuera, es como un bikini que no nos tapa prácticamente nada, ¿verdad? Pero en cambio la justicia del Señor es como una túnica, desde la cabeza hasta los pies que nos cubre completamente. Estos pueden levantarse, ponerse en medio y extender sus viejos trapos sucios, que fueron blanqueados a la plena luz del día. Es la luz la que los sanó y no tienen temor de que sus obras malas sean reprendidas porque se sienten absolutamente perdonados y ya no se sienten miserables, como dice Romanos 7:24, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Dios, doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo me ha librado de eso, ¿verdad? Ya no se sienten miserables por condenación o por culpabilidad y pueden dar gracias a Dios por Jesucristo.
dar testimonio de nuestros pecados, debilidades, traiciones, porque muchas veces traicionamos al Señor, ¿verdad? Metidas de pata, etcétera, corta el circuito de maldición, tornándola en bendición. Aún la Escritura no nos oculta, aún la Escritura, incluso la Escritura, si quieren, no nos oculta las metidas de pata de, por ejemplo, David con Betsabé, Salomón, Pedro, con los cuando estaba judaizando, ¿verdad? Y, y primero comía con los gentiles, pero después cuando vinieron los discípulos de Jerusalén, los judíos, se retraía y se apartaba, ¿no? Estaba haciendo un juego hipócrita. Permítame darles un par de ejemplos personales de cómo esto viene a ocurrir. Digo, y estos son los dos testimonios que son, para mí, son maravillosos, ¿no? Dice, recuerdo cuando comencé mi primera congregación y todavía fumaba, ¿no? Lo había dejado por 2 o 3 años, pero estaba empezando a picotear una vez más. Eso antes de haberme convertido. Que había estado muchas veces lo dejaba y había épocas que conseguí no fumar y a veces pues fumaba 1, 2 o 3 cigarrillos al día. En esa época, cuando yo recuerdo cuando no fumaba que 3, recuerdo que salía de la oficina y iba a correos, al apartado de correos, a recoger las cartas de la empresa, ¿no? Y entonces, ya pensando en el café que me tomaba con un croissant o con un bollo tal, se me hacía la boca agua, pero no pensando en el café y en el croissant, sino en el cigarrito que venía después. ¿eh? Bien, digo que estaba empezando a picotear, de eso pues que estaba fumando 1, 2 o 3 cigarros, ¿no? Total que, ¿qué importancia podían tener 2 o 3 pitillos diarios? Además, la Biblia no señala que sea pecado fumar, me decía a mí mismo para justificarme. Y no es que sea un pecado fumar, tampoco. Lo que es pecado es dañar nuestro cuerpo y tal, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que él tenía el hábito de fumarse 2 o 3 puros habanos al día, o no sé cuántos se fumaba, o uno al día, por lo menos. Y entonces hay otros cristianos más religiosos, uno de estos, pues no sé, sería un pastor o alguien, algún líder le dice, y bueno, ¿y usted no ha pensado en el vicio que usted tiene de fumar, en dejar eso y tal? Y dice, pues la verdad la verdad que no lo he pensado, pero le aseguro que el día que empiece a fumar 2 al mismo tiempo, entonces me lo plantearé, así como le contestó con socarronería, ¿no? Bueno, era un hombre tremendamente usado por el Señor, a pesar de que fumaba, ¿no? Depende el corazón sobre todo lo que ama el Señor, ¿no? Bien, digo que me decía a mí mismo yo, pues eso, que no era pecado y que bueno, 2 o 3 cigarrillos. Asistía a los cultos, y entonces al salir ya en la misma puerta, salía rápido y en la misma puerta pues yo me encendía un cigarrillo y esperaba allí a que salieran todos, pues, a saludar a algunos y tal, ¿no? Entonces nadie se atrevió nunca a decirme nada, tal vez porque era de los nuevos, entre comillas. Sin embargo, con el tiempo el Espíritu Santo empezó a redarguirme y comencé a sentirme un poquito incómodo, un tanto azorado, quizás alguna mirada, algún gesto, alguna cosa y tal. Pues empezó el Espíritu Santo a hacerme notar una cierta molestia con eso, ¿no? Entonces resolví dejar de encender el pitillo en la puerta, fíjense, y hacerlo al doblar la esquina más abajo al entrar en mi coche. En la iglesia me acuerdo que estaba en una calle en cuesta, entonces uno bajaba y un poco más eso se doblaba la esquina. Pues yo entonces bajaba y justo cuando doblaba la esquina entonces ya lo encendía para que no me vieran. O sea, yo empezaba a esconderme, ¿verdad? Bien, y luego incluso, pues ya no solo en la esquina, sino que un poco más cuando ya entraba en mi coche y me metía al coche, entonces encendía el cigarro en el carro, en el coche. En mi casa empecé también a esconderme, me iba al baño para que mis hijas, que eran de unos 8 o 10 años en aquel entonces y que asentían conmigo a la congregación, mi exmujer nunca se convirtió y nunca quiso asistir. Entonces me escondía, no sé, para que no me vieran y se escandalizaran con mi mal ejemplo. Es decir, yo no hacía mal, pero me estaba escondiendo, ¿no? Entonces algo no cuadraba ahí, ¿verdad?
No quería que supieran de mi hábito pernicioso. En fin, si me siguen el pensamiento ya habrán llegado a darse cuenta de cómo me fue señalando el espíritu que me estaba comportando como un hipócrita, que algo había mal ahí, ¿no? Que había que corregir. Pasado un poco de tiempo, en una reunión de oración, una palabra profética llamó a la iglesia a santificarse. Yo era de los que me tomaba las profecías en serio y sentí el dedo santo apuntando directamente a mi cajetilla de tabaco. Andando la semana, me arrepentí ante el Señor y me comprometí con Él a confesar el asunto públicamente en la congregación, en la próxima reunión de oración. Así lo hice confesando toda la historia, incluido lo de la esquina y lo del baño, a mis hermanos, pues pidiéndoles que oraran por mí para que el Señor pues me quitara ese vicio, ¿no? Bueno, no sé si esto ayudó a alguien más, pero desde luego a mí sí, pues al confesar mi hipocresía y pedir perdón y oración por mí a los hermanos, resultó en que nunca jamás volví a fumar. De esto hará unos 25 años, en el año 96, o sea que súmele ahora 25, desde el año 96, pues ahora que estamos en el 2024, súmale pues ya casi 50 años, o sea, sin fumar, ¿no? Estamos en el 2024, ya en 28, 25, 28, 53 años sin fumar, ¿eh? No sé, en el año 96, 25, del 96 al 2024, pues bueno, no sé, no sé si está eso correcto, pero bueno, un montón de años, desde los 30 años creo así, que fue cuando los 33 años que me convertí, pues 30 y pico de años, y eso de arriba creo que está erróneo. Bueno, déjenme añadir que este asunto de fumar no lo considero más pecado que, por ejemplo, comer en exceso, porque eso también daña nuestro cuerpo, beber en exceso o tomar bebidas gaseosas que son dañinas o animal o mucho azúcar o otras cosas que nos hacen daño, ¿no? Mire, esto es lo que les conté antes. Charles Spurgeon, el ínclito príncipe de los predicadores, fumaba puros habanos 2 o 3 por día, si mal no recuerdo. En cierta ocasión, un religioso le preguntó si no se había planteado dejar su mal testimonio de fumador, a lo que Spurgeon le contestó socarronamente que cuando comenzara a fumar 2 puros al mismo tiempo sería cuestión de planteárselo. Sin embargo, creo que cuando nos sentimos interpelados por el Espíritu a dejar algún hábito, pecaremos si no le obedecemos. Y esto es una cuestión personal del Señor con cada uno. También pecaremos cuando por hacer algo provoquemos el tropiezo del hermano más débil en la fe, aunque nosotros mismos sintamos libertad personal para hacerlo, como dice, ¿no? ¿Eh? Puede ser que para nosotros sea lícito porque nuestra conciencia ya es madura, pero a otros que tienen una débil conciencia, pues cosas menores les pueden afectar y los pueden descolocar, ¿no? Por decir de alguna forma. Aprovecho también para decirles que no se apresuren a la gente nueva que comienzan a señalarles sus pecados o sus defectos o lo que tienen que dejar de fumar o esto o lo otro, porque es el Espíritu el que se encarga, si ustedes oran por ellos, de hacerlo, ¿no? Y si él va a obedecer al Espíritu Santo, pues en algún momento se sentirá interpelado. También quiero contarles, esto no estaba aquí, pero me viene a la cabeza el testimonio de Harold Hill, este que escribió ese de un libro de cómo vivir como el hijo de rey, que en la portada antigua vivía un tipo como si fuese un oficinista, pero con los pies extendidos encima de la mesa, ¿verdad? Y este tenía un hábito pernicioso de fumar y estaba luchando con aquello, ya se había convertido. Este era de los hombres de negocio del Evangelio completo. Y un hombre con el Señor al final hacía un montón de milagros y lo usaba con poder, ¿no? Y bueno, él fumaba y fumaba y fumaba y, cuanto más lo intentaba dejar, más fumaba y más, ¿no? 2 o 3 cajecillas diarias de tabaco y oraba y estaba orando al Señor, Señor. Y un día cuando estaba pidiendo al Señor que le diera gracia para dejar de fumar, el Señor le dijo, Harold, confiesa la verdad. Se quedó así sorprendido y dijo, pensando en un rato, dijo, tienes razón, Señor. La verdad es que me deleito en cada chupada cancerígena que le doy a este pidillo, al cigarrillo, ¿no?
y, y ni siquiera no quiero, no me gustaría que tú interfirieras con eso. Así que como tú no hagas algo, Señor, voy a acabar echando humo por la nariz, por los ojos y por los oídos, además de por la boca. Bueno, entonces el Señor se lo quitó de forma automática y ya no volvió a fumar cuando fue sincero y confesó su vicio, ¿no? Su necesidad. Bueno, permítanme que les cuente una segunda anécdota sobre cómo Dios nos recompensa cuando nos humillamos y nos hacemos vulnerables confesando nuestras acciones pecaminosas, cuando Él nos lo pide, por supuesto. Bien, y esta es una historia muy personal de un amigo, de la cuadrilla de chavales. Déjenme hacerle primero un preámbulo que no está escrito ahí. Yo me crié en Baracaldo. Baracaldo, en la época de mi niñez, pues hace aproximadamente 50 años o una cosa así, en la época de mi adolescencia, pues tenemos la cuadrilla de chavales, ¿no? Y Baracaldo era uno de los 3 puntos negros de la droga en España cuando aquel tiempo que la heroína barrió el país, ¿no? Y aquí en Baracaldo, pues cantidad de familias estuvieron afectadas, tenían algún familiar, algún hijo, algo que se había metido en el tema de las drogas y demás. Yo era muy inocente y yo ni siquiera existía, no sabía ni lo que era un porro, ¿no? Y una vez, pues bajando a la sala de fiestas, creo que era un jueves que íbamos a la sala de fiestas que llamaba La Anaconda, aquí en Baracaldo, en el barrio de la Sesarre, si hay alguno por acá la conocerá, de Bilbao o de Baracaldo, pues bajaba con ellos desde el barrio de San Vicente, bajábamos para allá, y 2 amigos míos, uno se llamaba Coqui y el otro se llamaba Carlos, pues estaban, pues habían liado un canuto, un porro de esos, y iban pegando unas chupadas de esos que hacían, y hacían así, no sé qué. Y yo ni sabía ni qué era eso, ¿no? Y me dijeron, ¿quieres probar? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué no, no sé qué, no? Bueno, toda que me convencieron para que yo le diera un par de chupadas a eso. Y no le pedí, les aseguro que yo no le di más que 2 chupadas, eso sí, absorbí bien, como ellos me dijeron, yo sí fumaba, ¿no? Pero y bueno, pues nada, bajamos, llegamos pues a los 10 minutos, llegamos allí a la sala de fiestas, entramos y el efecto que me hizo aquello fue tan fuerte que yo tenía como un mareo, como un colocón que se dice, que iba a pisar y parecía que el suelo se me hundía debajo, una cosa, una sensación de verdad muy incómoda, muy molesta. Y bueno, aquella sensación, esa reacción que me hicieron, esas solamente 2 chupadas a eso, dije yo, pues si con 2 chupadas esto me hace este efecto, madre mía, si me fumo uno entero, si me meto en esto, ¿no? Y eso me preservó, por la gracia de Dios, para nunca más probar una droga de ningún tipo. ¿Mm? Bien, hecho este preámbulo, pues ahora les cuento la historia. Bueno, estaba yo en los primeros años de congregarme en la iglesia. Un poco más tarde de este suceso anterior que acabo de contarles, era un miércoles y bajaba por una calle en dirección al culto de oración. Este era el caso en Bilbao, ya recién convertido, pues ya no era adolescente, sino con 30 y tantos años, ¿no? Y bajaba por la calle en dirección al culto de oración, por un barrio, ¿no? De Bilbao. Entonces vi que en mi dirección subía, esta es la calle Juan de Garay en Bilbao, donde estaba antes los cuarteles militares que estaban allí, unos cuarteles militares, y bajaba por esa calle. Esa calle mismo, en dirección un poco más abajo, al llegar a la boca calle, a mano derecha se iba hacia la zona del barrio chino de Bilbao, la calle San Francisco. Yo no entraba para esa zona, yo seguía derecho hacia, hacia el centro de Bilbao, la calle Hurtado de Amézaga, para subir para la zona del barrio de Urríbari, que es donde estaba la congregación y demás. Era un paseo un poquito largo, ¿no? Bueno, entonces vi que en mi dirección subía en esa calle hacia mí un amigo de la cuadrilla de adolescentes, que yo sabía que tenía problemas de adicción a la droga, a la heroína, en concreto a la heroína, ¿verdad? En este instante, al verlo venir caminando hacia mí como un zombie, él venía así como caminando y tal, y así con una cara y con la cabeza. Bueno,
Entendí que venía de adquirir droga e inyectarse en el barrio chino, que se encontraba en una zona adyacente cercana. Rápidamente tomé la actitud del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano y me hice el sueco o el orejas, que también se dice, como que no iba conmigo la cosa. No fuera a ser que me pidiera dinero o me buscara alguna complicación, ¿verdad? Justo antes, justo ahora que iba hacia el culto con prisa y no quería llegar tarde a mis obligaciones con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Eso seguramente, digo entre paréntesis, fue debido a mi instinto innato en acción, advirtiéndome de que si me acercaba a la zarza, ardiente podría quemarme. ¿Eh? Eso es, esa es la zarza ardiente, ¿no? Acercarnos al fuego nos quema, ¿no? Y si tenemos miedo de acercarnos, pues entonces nos retraemos, porque sabemos que acercarnos al fuego, en este caso el fuego para mí era esa persona necesitada de un amigo, pero que yo no quería complicarme con él de ninguna manera, ¿verdad? Nos cruzamos y él, como iba cabizbajo y colocado, drogado, no me reconoció o no me vio y seguí mi camino. Como dice la parábola, seguí mi camino, con alivio de poder continuar con mi agenda espiritual asistiendo al culto. Pero el Señor pareció no estar tan contento como yo con eso, pues al doblar la esquina en una intersección me interpeló susurrando en mi interior, como el buen samaritano, ¿no? Fuertemente redargüido le dije, Señor, tienes razón, me he escondido de un amigo, perdóname. Llegado a mi destino y ya en la reunión de oración, levanté mi mano y pedí permiso para contar el suceso que me acababa de ocurrir. Relaté lo ocurrido, pidiendo perdón públicamente y les pedí a mis hermanos que oraran conmigo al Señor para que me diera un nuevo chance con mi amigo y así lo hicimos, ¿no? Pues bueno, hay que me diera un nuevo chance y a ver si me cruzaba otra vez con él, pues decirle hola, saludarle, qué pasa, tal, no sé qué. Y bueno, pues arriesgándome a que me pidiera dinero o lo que fuera, ¿no? Entonces, extendí mi mano una vez más en la reunión de oración para que el Señor me ayudara y pedí la gracia, ¿no? Y bueno, eso quedó así. Entonces, un familiar carnal mío, que también era de la cuadrilla de entonces, éramos más o menos de unas edades parecidas y él también pertenecía a la misma cuadrilla y este amigo era un amigo común, al que yo había traído al Señor y ministrado, aunque nunca quiso congregarse, pero que había leído pues muchos libros, incluido este, por ejemplo, el de Harold Hill, ¿verdad? Bueno, les decía que incluso había recibido el bautismo del Espíritu Santo y estaba orando y leyendo la palabra y libros cristianos, como les dijo, incluido ese, por ejemplo, que le gustaba mucho a él, le gustó mucho. Y estaba siendo rescatado de algunos pecados y ataduras fuertes, en fin, alguien al que el Señor estaba enderezando su vida en todos los órdenes. El Señor lo cambió, lo sacó de vicios, hizo que él estaba cuando aquello viviendo en fornicación, hizo que se casara, en fin, empezó a ordenar su vida de una forma maravillosa, ¿no? También decidió regularizar, como les digo, su situación casándose. Como un año después de mi actuación fallida como buen samaritano, un día me preguntó si yo creía que debía invitar a nuestro amigo común a su boda, a este que estaba metido en la heroína. Yo no le dije ni que sí ni que no, sino que decidiera lo que le pareciera más oportuno. Hablamos de que un drogadicto en la boda podría traer algún tipo de complicaciones, pero yo no estaba pensando en mi pasado encuentro anónimo con él en esos momentos. Sí, pues pensé que podía ser una situación un poco azarosa si él pues allí acudía en condiciones indebidas y demás, ¿no? Mi, mi familiar Mi familiar nunca más me dijo al respecto y llegó el día de la boda y yo no sabía si lo había o no invitado. No me había contado nada. Me hizo aquella pregunta, había pasado pues 6 meses, un año y yo no sabía más nada.
de si lo había invitado o si no lo había invitado. Entonces, el restaurante había preparado una mesa corrida de una sola fila, una hilera, como para unos 100 invitados, y abajo, o sea, una pequeña cabecera, pues donde estaban los novios y los padrinos, ¿no? Todos los invitados fuimos acomodándonos en las sillas, dándose la casualidad, entre comillas, de que quedaron a mi lado derecho dos únicas plazas, y llegando con retraso, nuestro amigo adicto y su esposa entraron por la puerta, yo le vi entrar justo y digo, y entraron por la puerta y se sentaron irremediablemente a mi lado, porque no había más sitios vacíos. Obviamente en aquel momento comprendí al instante que dicha casualidad no era sino causalidad motivada por mi confesión y oración en la congregación tiempo atrás. Sí, la respuesta del Señor a la oración que hicimos en la congregación 1 o 2 años antes se estaba produciendo. Estaba viviendo en directo la respuesta a esa oración. Conversamos continuamente del Señor mientras estábamos comiendo, pues Él estaba preparado y llevaba tiempo rogándole a Dios por su problema. Tanto es así que yo le ofrecí salir afuera y orar por él para que recibiera a Cristo y fuera bautizado con su Espíritu Santo. En aquel entonces el Señor me usaba a mí, me usó a mí en bastantes ocasiones para que orara por la gente, oraba y les imponía las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo después de predicarles un poquito la palabra de Dios sobre ese tema, ¿no? Entonces él me rogó que lo dejáramos para el día siguiente, domingo, que era un domingo en la mañana, eso era la comida, fue el sábado, y él me dijo que lo dejáramos para el día siguiente en la mañana domingo. Me pidió la dirección y me dijo que pasaría a visitarme y hablaríamos. Esto me desanimó un poco, pues pensé que una persona con su problema de adicción, un domingo y después de una boda buscaría cualquier excusa para zafarse y no acudir. Habíamos quedado a las 12 a.m. de la mañana, ¿eh? Cuando aquello yo tenía un negocio, recuerdo, de hostelería, y entonces, bueno, yo pues me tocaba a lo mejor el turno de tarde, o iba a ir pues un poquito más allá, en otro horario, por las razones que sea, yo podía tener esa disponibilidad. Esperé como 1 o 2 horas y no aparecía. Y cuando ya pensaba que no vendría, que la contestación a la oración en la iglesia no era tal y que la historia se acabaría así, sonó el timbre del portal. Contesté por el audífono y era él. Sorprendí de que fuera él. Subió y se excusó diciendo que no encontraba la dirección y que le había costado aparcar. Rápidamente entramos a la materia por la que había venido, después le ofrecí orar por él y nos levantamos ambos allí en la sala de estar de mi piso, de mi casa. Comencé a orar teniendo mi mano derecha sobre su hombro y de repente algo como una fuerte descarga eléctrica, así, ¿eh? Atravesó mi brazo de arriba hacia abajo y entró en él, de tal manera que cayó al piso sobre la alfombra de la sala de estar, así boca arriba, y comenzó a orar en lenguas y a adorar y a hablar con el Señor sin poder parar, de una forma tan real como si Jesús estuviera allí mismo físicamente y lo estuviera viendo, tan real como él y como yo, aunque sus ojos permanecían cerrados. Él estaba ahí con Jesús, ¿eh? Y solo existía Jesús y él no dejaba de hablar con Jesús. Supe que yo acababa de tener la misma experiencia que Jesús debió sentir cuando la mujer con el flujo de sangre se sanó y él dijo, Marcos 5:31, poder ha salido de mí, ¿quién me ha tocado? Él no había visto quién le había tocado, pero había notado, pues es una descarga de ese poder, como una descarga eléctrica que salió de su cuerpo, ¿no? Estuvo echado en la alfombra como por unos 20 minutos o media hora, adorando y hablando con el rey. Haciéndose tarde le toqué, le dije que tenía que ir yo a hacer mi turno allí, al, al negocio mío. Y le dije, tenemos que irnos. Él entonces le dijo al Señor algo así, perdóname, pero me dicen que tenemos que irnos, pero seguiremos hablando. Repito, hablándole al Señor como si fuese otro más en la habitación. Entonces se levantó y se fue para su casa. Y yo me fui pues para mi trabajo. Tiempo después lo encontré en una ocasión
y le invité a ir al culto. Acudió un domingo y hablamos y le hice saber de la conveniencia de que ingresara en un centro cristiano de rehabilitación, a la sazón muy en boga en España en ese tiempo. Pero él se zafó argumentando que le habían hablado de ese centro y que no le gustaba porque les hacían trabajar y no les pagaban. Es decir, concretamente es el centro al que yo ingresé más tarde, ¿no? En este caso no por adicción, pero por otras razones. Yo ingresé en ese ministerio y en ese ministerio estuve luego como por 12 años. Él argumentaba de que le habían hablado de esos centros y que no le gustaba porque les hacían trabajar y no les pagaban, etcétera, etcétera. No le volví a ver ni siquiera a saber de él por unos años, bastante años, tal vez 4 o 5, no sé, hasta que mi familiar, perdón, mi familiar ¿eh? me contó que se había mudado a otra provincia en el Mediterráneo con su esposa e hijos, que estaba trabajando y que oraba para dar gracias por los alimentos en el comedor de la compañía delante de sus compañeros de trabajo sin avergonzarse. Ahí delante de todos se ponía a orar, bendecía sus alimentos y demás, ¿no? ¿Se lo imaginan? Un heroinómano sacado de su adicción sin pasar por un centro ni por una iglesia y con su vida reconstruida. Y todo por una confesión pública de pecado en la iglesia del que les habla. ¿Mm? Todo eso vino concatenado, ¿no? Para que vean que incluso el Señor ¿eh? Dice que la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el Señor de nuestras faltas, de nuestros errores, luego saca bendición cuando se los entregamos a Él y cuando hacemos lo propio, que es confesar y pedir perdón y pedir gracia, ¿no? Tristemente, esta es la tristeza de este asunto, años más tarde nuestro amigo murió muy joven, no por la droga, sino por un cáncer. Mi sentir, y esto es una apreciación personal mía, que no sé si será cierta o no, pero ese es mi sentir, fue que cuando el Señor nos devuelve la vida y hacemos como los 9 ciegos que no volvieron a darle las gracias tras ser sanados, y qué mejor forma de darle las gracias que consagrarle nuestras vidas rescatadas. Esas vidas prestadas pueden acabar de forma funesta y prematura cuando no se emplean en seguir y servir a quien nos la regaló doblemente, ¿no? ¿Mm? Primero cuando nos creó y permitió que naciéramos, y después cuando nos rescató. Bien, yo te he rescatado, yo te he sacado de tu adicción, yo te he sacado de tu problema, ¿y ahora qué? ¿Me das la espalda y no me sirves? ¿No me sigues? Bueno, pues entonces se acabó la vida regalada y prestada. Creo que en nuestros testimonios debemos prestar especial atención a no esconder aquello que nos señala como tremendamente corruptos o perversos, pues eso éramos sin Cristo. No debe quedar ni un solo resquicio en nosotros que acaricie el pensamiento de que aunque fuimos malos, no lo fuimos tanto como fulanito o menganito, de que nosotros no llegamos a hacer esto o aquello cayendo tan bajo como aquel. También creemos que debemos enfatizar lo malos, lo intrínsecamente engañosos y perversos de corazón, según la palabra de Dios, que nosotros somos, y lo maravillosa que es la gracia de Dios. Jeremías 17:9. ¿Por qué nos cuesta tanto testimoniar de ese pecado tan grave, entre comillas, según nuestro criterio personal, del que nos sentimos especialmente avergonzados? ¿Mm? Ese ese que echa por tierra nuestra fachada y fama de buenas personas, que nunca cayeron tan bajo. ¿Mm? ¿Por qué nos cuesta tanto testimoniar eso? ¿Mm? ¿O ese pecado que nos asedia y no podemos vencer? O, por ejemplo, ese pecado que inflamó la rueda de la creación llevándonos en una vorágine de degradación hasta la postración y humillación que nos condujo a Cristo. ¿Por qué disfrazar nuestra ruina económica, el despojo de nuestros bienes que el Señor permitió, como si hubiera sido, disfrazarlo como si hubiera sido una renuncia de consagración que nosotros hicimos, cuando esos bienes nos tuvieron que ser arrancados como con forces, ¿no? Como sacan a aquellos bebés que no salen, ¿eh? Arrancados con forces por el Señor?
¿Por qué magnificar nuestros logros o servicios ministeriales o nuestra consagración y minimizar nuestras falencias, defectos, desobediencias y otros males? ¿Por qué enfatizamos lo mucho que hemos padecido por culpa de otros y tendemos a callar lo que nosotros hicimos padecer a los demás? Creemos que nuestros paños mayores y menores deben ser expuestos a plena luz del día sin avergonzarnos, cuando Dios así nos lo pida. ¿Mm? Cuando somos vulnerables, facilitamos que otros se identifiquen con nosotros y entiendan el amor y el perdón maravilloso que Dios otorga, hasta el más grande de los pecadores. En cierta ocasión, un gran siervo inglés, un periodista, le preguntó por un terrorífico, en cierta ocasión a un gran siervo inglés, a un hombre de Dios inglés, un periodista le preguntó por un terrorífico criminal, asesino en serie, que iba a ser ajusticiado en el cadalso, si merecía ser ejecutado, ¿no? ¿Usted cree que este asesino merece ser ejecutado? Y el siervo le contestó, pues creo que si no hubiese sido por la gracia de Dios, yo podría estar en su lugar. Ese es el pensamiento que tenemos. Una persona verdaderamente humilde reconoce eso de corazón. Pablo comenzó diciendo que había trabajado más que todos los demás apóstoles, después que era el más pequeño de los apóstoles y terminó confesándose como el primero de los pecadores. Fue humillándose, Señor, hasta comprender, a quien Dios usó para mostrar su gracia, para que todos entendieran que si él pudo ser rescatado, los demás con mucha más razón. Primera de Timoteo 1:16. Cuando venimos a Cristo, normalmente es porque nuestro edificio ya ha sido declarado en estado ruinoso y se le ha asignado fecha para su demolición. Desgraciadamente, lo que erróneamente tratamos de hacer es intentar salvar la cara, ¿no? Entre comillas, pretendiendo restaurar y remozar el edificio en ruinas que somos en la energía de nuestra carne y luego vendérselo, entre comillas, a Dios, diciéndole, mi edificio ruinoso no era digno de ti, pero ahora lo he remozado, decorado y pintado. Además conseguí salvar unas cortinas y unas lámparas y un poco de ajuar que todavía están buenos. Ahora seguro que lo aceptarás como pago por tu misericordia. Sin embargo, el Señor no acepta nada, ni bueno ni malo, de la vieja creación, y lo que se propone es arrasar por completo nuestro edificio hasta los cimientos, sin que quede nada de él. Nosotros creemos que Él no deja ni el terreno, sino que incluso cava y ahonda antes de echar los cimientos de un nuevo edificio, de un edificio totalmente nuevo. David Wilkerson, en uno de sus libros, relataba la historia de unos drogadictos rehabilitados en su ministerio Teen Challenge, que después se casaron y eran parte de su plantel de liderazgo. En las cruzadas, David solía llamarlos al frente para que prestaran su testimonio. Andando el tiempo, ellos empezaron a sentirse avergonzados de contar su historia y no recuerdo bien si abandonaron el ministerio o dejaron de prestar su testimonio, pero sí lo que ocurrió. Al final el Señor les tocó y se arrepintieron y volvieron a hacerlo de nuevo porque entendieron que al Señor le agradaba que lo hicieran y le dieran la gloria por haberlos sacado del profundo abismo de la drogadicción. Hebreos 4, del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Dios, para Dios somos libros abiertos, no hay nada de nosotros que Él no sepa. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Sí, Señor, esto está ahí y tú lo sabes. Sánalo, Señor.
Esto es la experiencia del cruce del Jordán, Hebreos 4, 12 al 13. Partir el alma y el espíritu, ahí es donde son separados. Y entonces podemos discernir los pensamientos que vienen del alma de las intenciones que vienen del espíritu, del corazón. El corazón es la parte que une, el corazón es una parte que está a caballo, ¿no?, entre el alma y el espíritu. Es la unión de la conciencia con el alma, que es emociones, entendimiento y voluntad. Eso es el corazón. Pero las intenciones pertenecen a la parte de la conciencia del espíritu, que son lo que hay verdaderamente en la trastienda, ¿verdad? Juan 3 del 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquellos que, porque saben que hay cosas malas, no vienen a la luz, prefieren mantenerlo en oculto, pues lógicamente nunca son sanados en esas áreas. Porque todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz. Si yo confieso eso, voy a tener que cambiar, o el Señor va a hacer algo para interferir con ese problema. Y yo no quiero, ¿no? Entonces aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas y haya que cambiar. Y el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. El que quiere ser sanado, el que quiere dejar de ser hipócrita, el que quiere que el Señor realmente cambie su corazón y su vida completamente, para que sean manifiestas sus obras que han sido hechas según Dios. Génesis 3 del 8 al 9 dice, y oyeron la voz de Yahvé, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios, entre los árboles del huerto. Si hubiesen ido y hubiesen confesado, probablemente hubiese ocurrido otra cosa, ¿no? Mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no confiesas lo que has hecho? ¿Por qué tratas de esconderlo? El sacerdote que ofrecía el holocausto tomaba el cuchillo, la espada del Espíritu, que dice Hebreos, como hemos visto, 4, 12 al 13, para abrir el sacrificio y que todo su interior quedara expuesto a la luz del día, a los ojos de Dios, piel, carne, vísceras, huesos, incluso los tuétanos que van dentro del hueso, o sea, tendría que abrirlos hasta los huesos, para lo cual se debían partir hasta los huesos. Todo era expuesto, todo estaba al aire, a la vista de Dios. Claro está, el texto dice que a los ojos de Dios, pues es a Él a quien tenemos que pedir que nos exponga, Señor, expón todo pecado oculto que hay en mí, para que todo lo oculto en nuestros corazones sea sacado a la luz. Si Dios no nos pusiera en circunstancias para exponernos, nunca llegaríamos a conocer nuestra tremenda perversión de corazón, en sus motivaciones e intenciones últimas más ocultas, más profundas. Aunque el texto dice que es a los ojos de Dios, creo que el principio es válido para animarnos a hacer públicos nuestros trapos sucios, eso sí, cuando el Señor así nos lo demande. En lugar de escondernos y tratar de tapar nuestras vergüenzas con hojas de higuera, cubrámoslas con la túnica de piel de la justicia del Señor Jesús y dejemos que el tesoro de su gracia resplandezca y contraste en nuestros vasos de barro. El Evangelio no se trata de oro ni tampoco de barro, se trata de oro en vasijas de barro. El oro es la vida de Dios dentro de mí, yo soy el barro. Pero ese es el cristianismo. El, el oro dentro del barro. Cristo en mí. Concluyendo, diremos que es bueno venir a la luz y permitirnos ser vulnerables buscando que otros se puedan identificar en nuestras debilidades, falencias y pecados, sabiendo que lo más personal es lo más universal. Y es así, lo más personal suele ser lo más universal. Lo que me ha ocurrido a mí, cuando yo lo relato, le ayuda a otro que está pasando por la misma situación. Pero para ello deberemos buscar siempre la guía del Espíritu Santo. Lo que debemos evitar es tratar de parecer ser
lo que no somos y evitar a toda costa el callarnos lo que podría ser de bendición para otros, aunque aún sintamos algún grado de condenación o vergüenza. En estos casos creo que exponer nuestra mano seca en medio de la asamblea, buscar el calor de los hermanos a plena luz podría traer la sanidad que estamos necesitando y anhelando. Estar luchando con eso no puedes. Ve ahí a la asamblea, extiende tu llaga, que oren por ti, que la luz del día la sane, ¿no? Amén en los casos personales en que debemos confesarnos las ofensas unos a otros para que seamos sanados y restituir si procede. La luz, la verdad que nos hace libres, creemos que siempre es lo mejor, pero debemos hallar gracia para sazonarla con sal y contarla en el momento oportuno y bajo la dirección del Espíritu. Si somos hijos de luz, rescatados del reino de las tinieblas, vivamos como hijos de luz. Bueno, mis queridos hermanos, espero que estos testimonios que yo amo porque son vivos, yo los tengo como si hubiesen ocurrido el primer día, pues les hayan gustado y les puedan bendecir a algunos, a los nuevos creyentes por lo menos seguro que los van a bendecir y a otros no tan nuevos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hemos terminado con Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2, y la próxima vez que abordemos este libro, esta triada de libros, pues será ya el tomo 3 y con eso acabamos mis libros, que son poquitos, como ven. Bueno, esperemos que el Señor más adelante. Hace tiempo que estuve a punto de escribir el testimonio completo de mi vida, pero no sé, el Señor al final parece que no. Tuve un tiempo que estuve casi seguro de que sí. No sé si el Señor algún día lo permitirá, pero es que acababa de leer precisamente justo el testimonio de la vida de Joseph Garrett y había tanto para leer y me da y digo, Señor, pues si esto hay mucho ya, ¿para qué voy a ir yo a contar más, ¿no? Y de momento, pues ahí quedó, ¿no? Sí que tengo una especie de cronograma espiritual con cosas, pues si algún día el Señor me anima a hacerlo, pues tener las referencias para poderlo relatar sin que se me queden cosas en el tintero. O bueno, algunas el Señor dice, a lo mejor esto no lo cuentes, cuenta esto y esto y esto. Pero en fin. Bien, entonces, ese ha sido el vídeo de hoy. El próximo vídeo va a ser ya del libro una vez más, regresamos al libro Secretos del Tiempo, será mañana o pasado mañana, dependiendo, y veremos ya el capítulo 11, Profecías a cumplir por el Estado de Israel. Y vamos a ver cómo Israel está, el Israel, por el Estado de Israel, que habría que ponerlo entre comillas, lo de Israel, porque eso ha sido usurpado ese nombre. En realidad podía haber sido el Estado de Judá, pero para engañar a la cristiandad, pues se llamaron el Estado de Israel. Y entonces Israel, como está mezclado con Edom, porque fue Edom en el año 100 y pico antes de Cristo, fue absorbido por la judería, pues lógicamente las profecías de Edom que están sin cumplir, pues se tienen que cumplir en el estado actual de Israel, que son los sucesores de aquellos edomitas que fueron ahí absorbidos, ¿verdad? Entonces está llamado a cumplir las propias relativas a Judá y las profecías relativas a Edom. Y por eso es el sionismo. El sionismo no es otra cosa que Edom, Esaú, asumiendo la primogenitura para mostrarse indigno y que así pueda ser entregado definitivamente a aquellos que sí van a producir los frutos del reino, que son los vencedores. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, como siempre, gracias por acompañarnos hasta aquí, a los que han llegado hasta el final, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, emplazarles para ese vídeo de mañana o de pasado mañana, y hasta entonces, pásenlo.